Ya, perfecto. La ayudantía uno, ustedes saben que las ayudantías son mucho más prácticas, ¿no? Toda la parte teórica ustedes la ven en clase, sin embargo, igual podemos redundar un tanto en la teoría. ¿Mm? La pregunta uno, nos dicen, analice el valor de verdad de la siguiente proposición, justifique claramente. Los pronósticos cuantitativos se utilizan frente a la ausencia de información fiable. Eso es lo que nos indica. ¿Esto es verdad o esto es falso? O puede ser intermedio. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Les voy a dejar un tiempecito para que lo piensen y si quieren pueden responder. Dime, Iván. Yo creo que una información falsa, porque los pronósticos cuantitativos se sustentan en datos como comprobables, como datos de demanda anterior y ese tipo de cosas. Cuando uno falta información fiable, utilizaríamos un pronóstico cualitativo, como preguntarle a los vendedores la venta aproximada o preguntarle a los compradores cuáles son más o menos la tendencia en ciertos productos. Maravilloso, Iván. Maravilloso. Esa es justamente la respuesta. Entonces tenemos aquí, nos dicen la proposición es falsa, ya que los pronósticos basados en modelos cuantitativos de cantidad se usan cuando tenemos información fiable para pronosticar. Si no se dispone de información, debe optarse por técnicas que no se basen en datos. Entonces, cuantitativo, cantidad, necesitamos datos. Y claramente los datos que necesitamos deben de ser fiables. O sea, yo no puedo ocupar cualquier tipo de dato, ¿no? Si tengo alguna duda con respecto al dato, ¿de qué me sirve usar un pronóstico cuantitativo? O sea, por ejemplo, no sé, el gerente de ventas viene y me da una base de datos, pero resulta que esa base de datos la hizo borracho, ¿no? Estaba borracho, así, curado, y empezó a llenar los datos, datos, datos. Todos esos datos claramente van a estar malos. ¿De qué me sirve ocupar esos datos para pronosticar? De nada, ¿no? No son confiables. Necesito que los datos sean fiables, ¿no? Los datos, por lo general, que me son útiles son aquellos en los que confío, ¿sí? Entonces, claramente esta proposición es falsa. Vamos con la siguiente. Y nos dicen, el gerente de venta de su compañía le pide ayuda para poder tomar decisiones de largo plazo sobre las futuras ventas. Para ello le pide una herramienta para realizar pronóstico a largo plazo, pero usted le dice que los pronósticos a largo plazo no le servirían de nada. Explique la respuesta que le ha dado el gerente de venta. Entonces, ¿nos sirven los pronósticos de largo plazo para las ventas o no? Les voy a dejar un tiempo para pensarlo y si quieren responderme, me responden y si no, no hay ningún problema. Dime, Iván. Ok. Una pregunta un poco subjetiva, ¿Sí? pero yo diría que los pronósticos de venta sí le van a servir. Lógicamente, ninguna empresa ni emprendimiento que esté partiendo tiene que asumir los pronósticos a largo plazo que saque como una medida que vaya a aplicar explícitamente en el largo plazo. Al principio se tienen que asumir pérdidas. Los pronósticos en ese instante van a servir como para darse una dirección, una idea hacia dónde ir a la espera como de tener la experiencia suficiente para contar con datos sólidos. Claro, pero esas son decisiones más estratégicas, ¿no creí? No tendría De los como, no tendría como un mayor margen de error, por lo que no sería tan preciso. Claro, justamente eso. O sea, los pronósticos cuantitativos pierden un poquito su fiabilidad a largo plazo, principalmente por todas las cosas que van ocurriendo entre medio. Por ejemplo, yo puedo pronosticar que voy a vender 300 millones de pesos en un futuro, pero resulta que entre medio tengo una pandemia, tengo un estallido social. Y jodí. O sea, las decisiones que tomé, la verdad es que no me sirvieron de mucho en cuanto a ventas. ¿Cuándo sirven harto? Bueno, sirven en decisiones más estratégicas,
en donde, bueno, los efectos que se visualizan en un largo plazo, ¿no? Y tienen un alto impacto, o sea, pueden hacer que la empresa crezca o fracase y además son difíciles de revertir. Una decisión de ventas no es muy difícil de revertir. ¿Cuáles son las decisiones que puedo tomar en ventas? Bueno, podría ser el tema del contrato. Uno puede contratar a personas, por ejemplo, por temporada. ¿Ah? En Navidad yo sé que vendo más, por lo tanto voy a contratar a más personas, ¿no? Pronostico que voy a vender más en esta Navidad, por lo tanto voy a contratar más personas. Pero si en la Navidad del quinto año vendo más, o sea, yo no voy a contratar más personas ahora. ¿Por qué? Porque van a terminar siendo un gasto, ¿no? Entonces vamos con la respuesta y nos dicen, los pronósticos a largo plazo no están destinados a las ventas. Este tipo de pronósticos son cualitativos y deben de estar orientados a las tomas de decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, Esto igual se debe porque ocurren factores externos que tampoco son controlables por uno. principalmente por eso, ¿no? En términos de venta, sí. Tiene que ver con un tema de costo de oportunidad, ¿no? Lo que vieron un poco en formulación y evaluación de proyectos. Eh, entonces, hay un costo de oportunidad muy alto en términos de venta. O sea, no es como que las ventas me produzcan un- una utilidad muy rentable como para decir, oh no, esto sí me viene, ¿no? ¿Qué decisiones yo puedo tomar a largo plazo? Que eso son decisiones estratégicas y igual guardan un poquito de relación con las ventas. Bueno, uno, la expansión del negocio, ¿no? Entonces yo puedo decir, voy a crear una nueva, eh, y voy a tratar de producir un nuevo producto, ¿no? Entonces, un nuevo producto va a ser a largo plazo, ¿por qué? Porque no es una decisión tan revertible, voy a necesitar mucha maquinaria, voy a necesitar mucho de todo, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí me estoy explicando o queda alguna duda. Incluso esto se puede visualizar mucho con el tema de algo un poquito más personal, que es el tema de qué es lo que me voy a poner, ¿no? Entonces, las ventas son como la ropa, ¿no? Yo mañana puedo decidir qué ponerme porque sé que va a hacer calor o va a hacer frío, ¿no? O sea, me puedo poner una polera manga larga, manga corta, dependiendo de cómo vea el clima a futuro. Pero yo no puedo decir, oh, me voy a poner una polera manga larga el verano del 2030. ¿Por qué? Porque con el calentamiento global yo no sé si va a llover en enero, yo no sé si van a haber nieve y cosas por el estilo. Largo plazo podría ser la compra de una casa, ¿no? O sea, claramente la inversión que requiero es mucho mayor y no es muy fácil de revertir. O sea, si me equivoqué en la ubicación de donde compré la casa, me va a ser difícil poder venderla de nuevo y comprar otra. Ah, no sé si me explico. Las decisiones a largo plazo suelen ser exteriores como al proceso productivo, ¿no? No es como decidir directamente sobre el proceso productivo, sino como lo que rodea ese proceso. Claro, son más estratégicas, o sea, no van tanto con la operación, sino que van con la estrategia que uno tenga a futuro. Por Al ejemplo, final, dime. no, dale no. Después Por ejemplo, otro ejemplo puede ser una fusión o adquisición de otra empresa. No sé si tuvieron ya organización industrial, ¿no? Ya. O Yo sea, lo estoy dando, por lo menos. ¿sí? Ah, ya. Por ejemplo, una de las cosas es, bueno, si lo estáis dando todavía no van a ese caso. No recuerdo si lo vieron en economía, pero uno puede hacer una adquisición vertical, o sea, por ejemplo, comprar o hacer el mismo labor de los proveedores, ¿no? Fabricar tus propios insumos y también fabricar, ¿no? Eso también puede ser una decisión a largo plazo. Eh, ¿Por qué? Porque es mucha más inversión, ¿no? Y es muy difícil de invertir, de revertir.
Ahora sí, Javier, dime. Ya, lo que te iba a decir era que en más, o sea, a largo plazo, era más una estimación como más tentativa quizá, ¿o no? Más que certera con datos empíricos. Claro, mucho más tentativa, incluso el análisis es mucho más cualitativo, ¿no? Uno dice, ya de aquí a 30 años la política va a seguir más o menos igual, entonces no es como que me vayan a expropiar la empresa o, o cosas por el estilo, o el calentamiento global y cosas del estilo, ¿no? Que se visualizan más cualitativamente que cuantitativamente, porque los pronósticos cuantitativos pierden un poquito su confiabilidad a largo plazo. ¿Sí? También podríamos haber respondido que el gerente habría sido mejor que el gerente de ventas pidiera asesoramiento a decisiones tácticas antes que estratégicas, ¿no? Claro, las decisiones tácticas se ven en el mediano plazo. Dependiendo de qué es lo que se va a hacer, podría ser cierta la pregunta. Ahí, si es que quieren responder por ese lado, tienen que argumentar bien. ¿Eh? Pregunta por el lado operacional, que es más a corto plazo. Ahí se podría, con los datos que existen, formar una realidad futura, ¿o no? A corto plazo, No, claramente. las decisiones operativas, claro, son un futuro, pero un futuro cortoplacista. Ah, el mañana también es el futuro, o sea, mañana también va a ser futuro, pasado mañana también es futuro, pero siempre en el corto plazo, o sea, no más de un año, eh, porque si no, en realidad los datos empiezan a perder un poquito de sentido, ¿sí? O se empiezan a descontrolar. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 3. Nos dicen, durante la duración de la crisis causada por el COVID-19, se usaron diferentes modelos que buscan predecir las curvas de contagio en los diferentes países del mundo. Uno de los tipos de modelos usados son asociativos, tales como regresiones. Indica una ventaja y una desventaja en el uso de modelos asociativos para el estudio de COVID-19. Entonces, ¿qué ventaja y desventaja podría tener ocupar, por ejemplo, una regresión? Dime, Iván. Ya, yo creo que una ventaja que podría tener un modelo de regresión es que la media estaría constantemente actualizándose a lo largo del tiempo, así que sería más difícil que predijese como hacia abajo, o sea, una cantidad de gente contagiada menor a la que hay realmente, pero una desventaja sería que no se podría como adaptar a posibles, como a cambios más cualitativos, que por ejemplo se haya descubierto que la cepa evolucionó como inesperadamente rápido o algo por el estilo. Podría ser, pero cuando hablamos de ventajas, yo creo que se refieren no en términos numéricos, ¿no? Porque de qué me sirve, por ejemplo, saber la media si no la voy a ocupar para nada, ¿no? A mí o sea, a mí, no a mí personalmente, sino que estoy hablando en términos generales, a mí lo que me interesa es usar los datos para hacer algo, ¿no? Para poder tener una estrategia, para poder eh, definir qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, la ventaja por ahí, ¿en qué términos va? Más allá de lo numérico. Y vamos con la respuesta. Bueno, yo sé que los modelos asociativos asocian, ¿no? Asocian dos variables. Entonces, si yo sé que dos variables están asociadas, puedo muy posiblemente enfocarme en aquella variable que podría estar causando aquello, ¿no? O sea, por ejemplo, el COVID-19 puede estar muy correlacionado con el tema de la gente que está afuera, ¿no? O sea, hay mucha gente que está afuera, hay muchas más
A medida que hay más gente afuera de su casa, hay muchos más contagios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo encerrar a la gente, ¿no? Esa es una de las ventajas que me da los modelos asociativos. Sin embargo, una desventaja es que a pesar de que están asociados, muchas veces no van a implicar causalidad, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, ¿no? Que haya gente afuera, claramente hace que la propagación aumente. Sin embargo, uno podría ver otro tipo de correlación, ¿no? Podría ver el tema de las lecturas, ¿no? Eh, por ejemplo, mucha gente en el periodo de pandemia empezó a leer, comenzó a leer y había mucha gente leyendo en pandemia. Y yo puedo decir, en base a, a- a muy posiblemente una intuición con respecto a solamente la observación de datos, uno podría decir que las lecturas causan, ¿no? Contagio. O sea, porque a medida de que más gente lee, mayor cantidad de contagio hay. Pero claramente nosotros somos personas razonables y dijimos, no, es obvio que no. ¿Por qué? Porque correlación no implica causalidad. O sea, que las rectas se comporten similar o que una cosa aumente mientras la otra igual, no implica que que una cause a la otra, ¿sí? No sé si me explico. O sea, no por ello voy a empezar a quemar libros. ¿Por qué? Porque la cantidad de libros que se leen aumentaron en cuanto aumentan los contagios. No sé si me explico ahí en ese punto. Entonces es importante saber que a pesar de que se puede asociar, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque correlación no implica causalidad. Iván, ¿tú ibas a decir algo? Entendí el punto. Sí. ¿Eso por qué se da? ¿Por qué la correlación no implicada? Principalmente porque muchas veces hay otras variables que están entre medio, ¿no? Que pueden explicar muy posiblemente una causalidad, ¿no? Que mayor gente lea durante la pandemia puede ser causa directa de que se encerró a la gente. O sea, mucha gente encerrada causa que la gente quiera hacer otras cosas, por ejemplo, la lectura, ¿no? Aumentaron las lecturas, ¿por qué? Porque la gente estaba encerrada, pero no a causa de que la gente estaba leyendo, aumentaron los contagios, ¿no? Es al revés, ¿no? Entonces allí uno tiene que ser un poquito más racional y no interpretar los datos al lote, ¿no? Uno tiene que ser cuidadoso en esos términos. ¿Me explico? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Y nos dicen indique y explique cuál es la importancia o cuál es el uso de los pronósticos en el área de personas de una empresa. Área de personas, recordemos que está relacionado mucho al tema de los contratos principalmente, contrato y despido. Entonces, ¿cuál es la importancia de los pronósticos? ¿Qué es lo que puedo hacer yo cuando visualizo pronósticos crecientes o pronósticos decrecientes? O sea, al final, en el área de las personas puede influir directamente en las ventas, en la producción y podría afectar o no el tener más o menos gente en lo que se vaya dando según la demanda que tenga la empresa al final, ¿o no? Muy bien, entonces va por ahí, va por el tema de la demanda. Si yo tengo mucha demanda, claramente voy a necesitar más manos, ¿ah? No puedo servir a tanta gente con una sola persona, voy a tener que recurrir a contratar más gente. En cambio, si tengo poca demanda, ¿para qué voy a necesitar tanta gente que no haga nada? La despido, ¿no? O puedo hacer contratos por periodo, ¿no? Como se hace, por ejemplo, en Navidad. Yo sé que la demanda me va a aumentar en Navidad, por lo tanto hago contratos que son más bien temporales, ¿no? O por temporada, ¿no? Entonces, yo sé que los helados en verano, la demanda es inmensa, voy a necesitar más personal, contrato personal, pero solamente por verano. En invierno, ¿para qué? ¿Ah?
Entonces, aquí nos dice, los pronósticos en el área de personas permiten, entre otros, determinar las necesidades de trabajo que se tendrá, la demanda, y por lo tanto nos permite identificar con anterioridad las necesidades de personal, contratos y despidos, permitiendo a la empresa ajustarse con tiempo a los posibles cambios. Esto resulta fundamental en la planificación que realizará la empresa a fin de enfrentar de la mejor manera posible la demanda, ¿no? Entonces nos sirve para poder combatir un poquito la demanda, ¿sí? Hasta el momento, ¿alguna duda con alguna de las preguntas que hemos hecho? ¿O alguna de las respuestas que hemos dado? ¿Alguna opinión, algún consejo? ¿Tú también eres el ayudante corrector de las pruebas? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, Por desgracia sí. para mí. No, no me gusta mucho Así corregir. que se tiene harto criterio sobre este tipo de preguntas como escritas. Eh, Digo, o sea, mira, siempre se dice que en formulación y evaluación de proyecto también se decía, en este tipo de preguntas estratégicas uno puede chamullar. Eso es lo que se dice. No, no es lo que digo yo, no es lo que les estoy aconsejando. Eh, pero igual tiene algo de cierto. O sea, se puede chamullar, pero con conocimiento. No, no es como que puedan poner cualquier cosa y cualquier cosa va a estar bueno. No, tienen que estudiar un poquito de manera conceptual y ahí adornarlo con palabritas, ¿no? Tal como lo hacían en formulación y evaluación de proyectos en el tema de estrategia también. ¿Sí? Eh, pero como les digo, no porque chamullen algo significa que va a estar bueno. Así que estudien un poquito de manera conceptual y visualicen. Por ejemplo, no me pueden decir que las ventas son decisiones estratégicas. Claramente eso va a estar mal. Es conceptual de que eso son decisiones operacionales o a lo más tácticas, pero estratégicas nunca. ¿Sí? Pero fuera de eso sí va a haber criterios. Siempre hay criterios. Eh, Vamos con la pregunta 5. Los métodos de pronósticos cualitativos son también conocidos como métodos subjetivos. Esto es métodos que dependen de las opiniones subjetivas, que no objetivas, de una o varias personas. Que no son objetivas, debería decir, de una o varias personas. Al faltarles objetividad, ¿por qué se utilizan? Entendiéndose que todo aquello que es subjetivo puede ser cuestionado. ¿Por qué utilizamos opiniones? Por qué nos interesan tanto las opiniones subjetivas para poder hacer pronósticos? Porque algunas son en base como a la experiencia o a lo que se observó previamente. Muy bien, o sea, si yo sé que alguien tiene experiencia, claramente voy a preferir hacer aquello que hacer todo al lote, ¿no? Iván, dime. yo diría que también están ahí para identificar tendencias. También, o sea, tendencias políticas, podría ser tendencias ambientales, eso se puede consultar a algún experto. Entonces, una metáfora muy buena que podrían tener en cuenta para poder comprender esta situación es la metáfora de un guía turístico. Muy posiblemente el guía turístico no tenga un mapa para ir quizás de paseo a un río o cosas por el estilo, pero ustedes los van a seguir igual. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a seguir igual? Porque prefieren seguirlo a él, que tiene experiencia, a tomar un camino en el cual se puedan perder. Claramente si lo toman por su cuenta, se van a perder, muy posiblemente les sea muy perjudicial en términos de que van a estar ahí durmiendo muy posiblemente en el bosque. Eh, en cambio, si siguen al guía turístico, van a tener mayores posibilidades de éxito, ¿no? Eh, a pesar de que el guía no tenga un mapa. Nótese que el mapa son los datos. Si el guía no tiene datos, no tiene mapa, bueno, él tiene experiencia. Él tiene experiencia, él conoce el camino. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Los pronósticos cualitativos son muy útiles cuando no hay información del pasado que ayuda a pronosticar el futuro. En tal caso, es necesario basarse en la opinión de expertos y confiar, porque aquí hay un tema de confianza también,
que la subjetividad no influya negativamente. ¿Sí? Yo confío en el experto y por eso hago lo que él me indica. Sobre todo en términos políticos, ¿no? Uno puede opinar en términos políticos, pero ustedes saben que la política igual es como media tambaleante. A uno no puede predecir a ciencia cierta quién va a ser presidente, por ejemplo. Eh, Vamos con la siguiente pregunta. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿No? Ustedes me paran, en el caso, activen el audio, al igual como lo hizo Iván ahora. Puedes preguntar, Iván. No, ¿Podemos dije hacer que no de hay duda. nuevo, ay, perdón, ¿podemos hacer de nuevo la respuesta de la pregunta 5? Sí, obvio. Ahí. Gracias. Ah, Ya, acá, gracias. ya, dale. Iván, dime. No, nada, nada, que había dicho que no, que estaba todo bien. Ah, ya, perfecto. Bien, bien. En la pregunta 6 y aquí vamos con un tema más numérico. Una empresa proveedora de insumos médicos ha utilizado un modelo de regresión lineal para analizar la relación entre la demanda y la inversión realizada en marketing. El resultado es la relación dada por, y nos dan la ecuación, ¿no? Con un R cuadrado de 0,958. El encargado de marketing se encuentra feliz, pues determina que el resultado de la regresión y su coeficiente de determinación, R cuadrado, que gracias al esfuerzo de su área se producen aumentos en las demandas. Analice la situación y determine si es posible concluir lo que el encargado afirma. Entonces el encargado afirma que a causa del marketing que él realiza, la demanda aumentó. ¿Es cierto eso? O sea, ¿podemos decir esto a ciencia cierta o hay algo más? No estoy seguro, pero yo diría que sí podemos porque la pendiente es positiva. Bueno, una cosa es que la pendiente sea positiva, pero tenemos que recordar que todas estas cosas nosotros tenemos que tratarlas con cuidado. Recuerden que correlación no implica causalidad. O sea, que esto sea positivo, que esto sea creciente, no implica que el marketing sea la causa de aquello. Puede haber algo por detrás del marketing, ¿no? Que esté haciendo eso o puede que no. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, en primer lugar, debemos notar que el término de R cuadrado nos permite determinar que el modelo es capaz de explicar alrededor de un 96% de la variabilidad existente. Eso es positivo, eso quiere decir que están bien correlacionados. Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que exista una relación de causalidad entre las variables involucradas. Aun si supiéramos que se satisfacen las condiciones para la regresión, por ejemplo, las condiciones sobre los errores, el resultado del modelo podría venir dado por la relación de ambas variables con otra variable no identificada o incluso por factores azarosos, ¿no? Podría ser algo completamente al azar. De esta forma, faltarían otro tipo de análisis para afirmar algo tan radical como lo que señala el encargado. ¿Qué otro tipo de análisis, y aquí les pregunto muy fuera de la pregunta 6, qué otro tipo de análisis podríamos implementar para poder saber si es que realmente el marketing causa que la demanda aumente? En este caso, claramente. Bueno, una de las cosas que por lo menos a mí se me ocurrió hacer es visualizar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los sectores donde no se hizo marketing? ¿No? Aquí están solamente los datos de los lugares donde se hizo marketing. Pero ¿qué ocurre con los sectores donde no se hizo marketing? ¿Qué ocurre con la demanda? La demanda continúa igual, la demanda aumentó, porque si la demanda aumentó en esos sectores, eso implica que hay algo más, ¿no? No necesariamente el marketing sea el que cause el aumento de la demanda, sino que puede haber algún otro factor. Entonces, por eso, ese es uno de, la- de las cosas negativas que tienen estos modelos asociativos, que yo no puedo definir qué es causalidad solamente con ver el- la, la correlación.
No, recordemos que correlación no implica causalidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen algunos otros estudios, ¿no? Entonces, es lo que nos dicen. Faltarían otro tipo de análisis para afirmar algo tan radical como lo que señala el encargado, ¿sí? Entonces, la respuesta inmediata no es sí, es verdad. O sea, el marketing aumenta claramente la demanda. No, eso no es una respuesta inmediata. Se necesitan más estudios, ¿sí? ¿Me explico? Sí, que básicamente decir que algo implica causalidad es muy fuerte. Claro, algo como lo dice aquí, es algo radical. Decir que algo implica causalidad es algo radical y solamente con este dato. No, los estudios son mucho más complejos. ¿Ah? No, no es una cosa de una progresión lineal y listo. O sea, no, no funciona así la vida, no funciona así el mundo. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta y aquí lo tengo rayado, estuve practicando, así que más bien esto les sopla un poquito cuáles son las variables, pero bueno. Nos dice el gerente general de instrumentos precisos cree que su contrato, número, está directamente relacionado con el monto total en millones de pesos de adjudicaciones de obra en el año anterior. La tabla siguiente muestra observaciones de los últimos 8 años. Entonces tenemos las observaciones y nos dicen, determina un modelo de regresión que resuma la relación indicada con anterioridad, número de contratos según el número de adjudicaciones, y úselo para pronosticar la cantidad de contratos para el año 9 considerando adjudicaciones de 483 millones de pesos, dólares, no sé, de pesos. Entonces, una progresión lineal. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, una progresión lineal tiene una variable dependiente y una variable independiente. La típica ecuación de la recta, ¿no? Aquí, ¿cuál vendría siendo la variable dependiente y cuál vendría siendo la variable independiente? Bueno, la variable independiente es aquella con la que yo voy a trabajar para hacer la proyección, ¿no? En este caso, yo necesito el dato de adjudicaciones, ¿no? Este va a ser mi X para poder pronosticar mi Y, o sea, la variable dependiente. O sea, Y depende de X. Eh, por lo tanto, el pronóstico o lo que me interesa a mí es saber cuántos contratos voy a tener de acuerdo a las adjudicaciones que me entregan, ¿no? ¿Qué es lo que se hace aquí? Bueno, aquí tenemos el formulario de la regresión lineal. Muy posiblemente, yo recuerdo que cuando hice el curso, a mí me lo entregaban en un formulario. No sé si eso haya cambiado, yo creo que no. Yo creo que ustedes se los van a entregar también en el formulario, si no, igual sería como un tantito injusto. Pero bueno, ahí depende de cómo haya evolucionado el curso. Entonces, este es el formulario de la regresión lineal. Claramente ustedes saben interpretar sumatoria, ustedes saben interpretar, saben cómo calcular promedio, y simplemente es llegar y eh, reemplazar para poder hacer el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cada uno de los datos X, ¿no? Al cuadrado. Necesitamos la multiplicación de los datos X con los Y que tenemos. Necesitamos el X promedio y el Y promedio. Entonces, si nosotros realizamos los cálculos, nosotros tenemos las adjudicaciones que dijimos que son los X, ¿no? Esos datos simplemente ustedes llegan, copian y pegan. Tenemos los contratos, ¿no? Que son mi variable Y. Y por aquí hacemos el cálculo en X cuadrado. Entonces, ustedes ahí con su calculadora lo van haciendo en su prueba, ¿no? En este caso yo no lo voy a hacer porque retardaría la ayudantía y no alcanzaríamos a terminar, pero ustedes saben cómo, cómo, eh,
poner en cuadrado ese número de ahí. 453 al cuadrado, lo ponen en la calculadora y le va a dar este resultado. ¿Sí? También necesitan la multiplicación de x e y. Entonces, x por y, 453 por 51, me da este numerito de acá. Y así sucesivamente con cada uno de los valores de abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí nos dicen que la fórmula para el A1 es esta de aquí, que se presenta aquí, y por lo tanto necesitamos la suma de la multiplicación de los XY. Entonces, la suma de todos estos datos. Sumamos todos estos datos y obtenemos este valor de aquí, 223.529. ¿Sí? Y por lo tanto, A1, si nosotros lo calculamos, es igual a 223.000. ¿Sí? Esto aquí es la suma de igual 1 hasta n de xy por y. Vamos a restarlo por n, que es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 8 datos, ¿no? Entonces restamos por 8 multiplicado por el promedio, ¿no? De x multiplicado por y, ¿no? Entonces tenemos 500,5 multiplicado por 54,5. ¿Sí? Todo eso lo dividimos en la suma de los x al cuadrado. Recordemos que aquí tenemos los x al cuadrado. Sumamos todos estos datos y nos va a dar esto de aquí. Entonces tenemos 2.067.326 y lo restamos por la cantidad multiplicado por el promedio de x al cuadrado, o sea, 500,5 al cuadrado. Hasta ahí. Yo sé que quizás vaya un poquito rápido o no sé si voy incluso lento, está un poquito latero, porque tema de cálculo, pero hasta ahí. No hay ninguna duda o se perdieron en algún paso. Ninguna duda. Ninguna duda, todo bien. ¿Sí? Ya bien, entonces ese A1 yo no lo tengo calculado, pero es aproximadamente 0,084. 0,084. ¿Sí? Ahí ustedes pueden comprobarlo en su calculadora, simplemente hacen el reemplazo y listo. Y luego para calcular a cero, esto va a ser igual a y promedio menos A1 por x promedio, y esto va a ser y promedio 54,5 menos 0,084, que es A1, multiplicado por los 500,5, que son X promedio, ¿no? Este valor nos va a dar aproximadamente 12,523. Muy posiblemente sea un tanto diferente en cuanto a los decimales, pero no va a ser mucho más de eso. Va a ser aproximadamente eso. Eh, y de esta forma tengo la ecuación de la recta, ¿no? O sea, el pronóstico se va a basar en que y va a ser igual a 12,523 más A1, que es 0,084, multiplicado por xy, ¿no? El x que yo vaya a poner ahí. ¿Qué es lo que quiero pronosticar? Bueno, quiero pronosticar un dato asumiendo que el X, o sea, considerando adjudicaciones de 483 millones de pesos, ¿no? Entonces, reemplazo el X por 483 y evaluado en 483 va a ser igual a 12
523 más 0,084 multiplicado por 483. Esto nos va a dar como resultado 53 contratos aproximadamente. ¿Sí? Y de esta forma daríamos por finalizado el cálculo. ¿Sí? No, no es nada del otro mundo, es simplemente ecuación de la recta, es simplemente práctica en realidad. Si ustedes practican, no les va a resultar muy complejo hacer este tipo de cálculo, por lo menos para las regresiones lineales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto al procedimiento o algún consejo? ¿Fui muy rápido, fui muy lento, muy latero? No, súper, todo Súper. bien. Ya, bacán. Entonces continuamos con el siguiente. La pregunta 8. Nos dicen pronostique el valor de junio utilizando una regresión lineal en base a los siguientes datos. Entonces, ¿qué es lo que queremos pronosticar? Queremos pronosticar la demanda, ¿no? Entonces queremos pronosticar la demanda. Este va a ser mi variable y, la que yo quiero pronosticar. Y mi variable x va a ser el mes. ¿Cuál es el problema en el que nos podríamos enfrentar en este tipo de problemas, valga la redundancia? Tenemos un problema con los X, ¿no? Los X no son números en este caso. Enero, febrero, marzo, abril, mayo no son números, ¿no? Y tenemos que pronosticar en base a ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Puedo utilizarlo en las medias móviles? Dime, ¿Usar las medias móviles? medias móviles. Sí. Más fácil que eso, mucho más sencillo. Simplemente podríamos enumerarlo, ¿no? O sea, enero es 1, febrero es 2, marzo es 3, abril es 4, mayo es 5 y así con todos los meses, ¿no? Entonces, de este tipo de preguntas, si le aparecen en la prueba y si es que no se le ocurre hacer el tema numérico, puede que les cause pánico, ¿ah? Pero es bien sencillo de resolver, ¿no? En el sentido en el que simplemente vamos a enumerar, ¿no? Entonces tenemos que enero es 1, febrero es 2, marzo es 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, en base a esa enumeración, nosotros tenemos lo x cuadrado, ¿no? Tenemos la multiplicación de x por y, ¿no? Bueno, me pasé a la suma incluso. Y tenemos lo x cuadrado, la multiplicación de lo x por y, tenemos la suma de lo x por y, tenemos la suma de lo x cuadrado, y claramente tenemos aquí los promedios y la suma respectivamente que nos van a servir para poder hacer los cálculos, ¿no? Entonces hacemos los cálculos y A1 va a ser igual a la suma de los x por y, que son 16.004 menos n, que en este caso son 5 multiplicado por x promedio por y promedio, o sea, 3 por 1091,2, partido todo eso en la suma de los x al cuadrado, 55 menos n, que es 5, multiplicado por x promedio al cuadrado, 3 al cuadrado. Y eso le va a dar, eh, bueno, aquí 36,40 aproximadamente. Ahora, ojo, puede haber quizás alguna confusión aquí, sobre todo en este término, ¿sí? Eso es x promedio al cuadrado, ¿sí? No es el promedio de los x cuadrados, que es diferente. No es como que ustedes tengan que calcular el promedio de esto de aquí. No, ustedes tienen el promedio de x y lo elevan al cuadrado. Es mucho más simple que eso.
¿sí? Con tal de que no haya como esa confusión al momento de hacer los cálculos. Eh, entonces tenemos que A0 va a ser igual a I promedio, y promedio es 1091,2 y le restamos a 1 36,4 multiplicado por X promedio que es 3. Y esto va a ser aproximadamente, y aquí eso es, eh, creo que me equivoqué, esto es 36,4. Esto es 36,4. Esto de aquí arriba era el que acompañaba a X y es 1200,4. Y aquí esto es 1200,4. ¿Sí? No sé si esté bien o no. Creo que no. A mí me pasa que cuando yo te decía, por ejemplo, medias móviles, hay un caso de medida simple y literal es como sacar el promedio de todo. Al final, para mí hubiera sido mucho más rápido hacerlo así que hacer todo este caso. Ah, pero te referías como al procedimiento general. O sea, media móvil simple, yo vi que era una serie estacionaria, porque no tenía nada, no tenía ninguna, a veces subía, a veces bajaba, como que no tiene un patrón, no va subiendo todos los meses o no va bajando todos los meses. Uso media móvil simple y que literal sacar datos T-1, T-2, T-3 partido en el N. Ah, perfecto, pero eso ¿cómo se haría con datos que no son numéricos? Porque estos datos, enero, febrero, marzo, abril, no son numéricos. Por eso, solamente saco el promedio de las demandas, en la cantidad de meses que tengo. Me suena, no me suena mucho, pero Porque no muy funciona. posiblemente en la próxima ayudantía lo veremos, ¿no? En el caso de que sea así. El término de medias móviles me suena. Les voy a ser bien sincero, para esta ayudantía no lo estudié. Di gestión de operaciones hace unos cuantos años, así que tengo que estudiar un poquito antes de hacer la ayudantía. Pero podríamos repasarlo en la próxima ayudantía sin ningún problema, ¿sí? Eh, no voy a arriesgarme a hacer algo que no sepa, ¿no? O que no maneje. Pero voy a tomar en cuenta tu, eh, tu recomendación, ¿no? Entonces, para la próxima ayudantía voy a venir con medias móviles, incluso lo voy a anotar aquí. Entonces, aquí esto es negativo, ¿no? Esto es menos, claramente porque esto es mayor que eso. Eh, y de esta forma obtenemos este resultado, el I de aquí. Entonces, el pronóstico para junio es simplemente reemplazar, ¿no? En la recta tenemos que Y va a ser igual a cero. A cero es menos 36,4 más 1200,4 multiplicado por X, ¿no? Y X en este caso es junio, junio es 6, por lo tanto multiplicamos por 6 y esto va a ser igual a 982. Y de esta forma obtenemos el resultado, ¿sí? Hasta el momento, ¿alguna duda con respecto al ejercicio o a los ejercicios? ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda, damos por finalizada la ayudantía. Este era el último ejercicio.